He dejado ya la zona de costa de Finale Ligure, que era donde desembarcaban las tropas, y siguiendo el camino español cabe imaginarse, por la trayectoria que he seguido hacia el interior, en uno de los valles para al final culminar en un puerto. Son carreteras con curvas muy angostas y cabe imaginarse cómo podría ser el desplazamiento de las tropas en esta geografía. Ahora estamos en primavera y el clima es todavía agradable, mediterráneo, con la influencia de la costa. Allá al fondo se ve el mar. Entonces, en una de las lenguas entrantes hacia el interior, porque aquí coletea y acaban los Alpes, entonces ahí se ve uno de los pueblos que están en un valle profundo. Hay que subir un pequeño puerto y luego ya de camino hacia el interior, hacia Milán. Voy a hacer una parada en Alessandria, que era otro de los puntos donde paraban las tropas que venían de Finale, y luego llegando a Milán a ver qué vestigios hay allí de esta época de los españoles. Y en Milán, y es donde confluían las tropas que venían también con los procedentes de los tercios del Reino de Nápoles. Confluían en Milán. A partir de ahora hacemos la bajada hacia el interior y vamos a ir viendo cómo va cambiando la geografía de este camino español de la Valtellina, y para comprender mejor los pasos que seguían estos hombres, que debían de ser hombres duros, camino a Flandes. Acercándome ya a Alessandria, que era otra de las paradas de las tropas procedentes de Finale Ligure, y aquí vemos el tipo de paisaje, uno de los ríos con valles escarpados, pero aún así no de mucha altura, que permitían llegar a Alessandria para hacerse una idea del tipo de caminos y el caminante por aquí con lo que se encontraba. Estamos en época estival, con lo cual hay poco agua, pero las señales que marcan son de que hay nieve y son obligatorias las cadenas. O sea que aquí el caudal de estos ríos debe de aumentar en épocas de lluvia y deshielo. Acabo de llegar a Alessandria. Esta es una de las paradas de los tercios de camino a Milán. Voy a ver si encuentro algún vestigio, alguna señal, algo que recuerde o identifique su paso por aquí. Si no, su huella estará completamente borrada. Aquí hay una estatua en el centro de unos edificios que debe ser ayuntamiento, y justo en todo el centro de la plaza es un parking. Es un parking, ahí está el ayuntamiento, 3 grandes esferas, y la única estatua que hay aquí en todo el centro es a un tal Urbano Ratacci, 1808-1873. Urbano Ratacci es este. ¿Qué me puede dar una pista de que estuvieron aquí o alguna señal? Voy a ir a la catedral. La iglesia es una ciudad bastante grande, muy industrializada, diría yo, ya del norte de Lombardía, ya la parte occidental de Lombardía. Y Lombardía es la región más rica, más afluente de Italia, con más renta per cápita por habitante. Me voy a acercar a algún tipo de centro religioso o sagrado, dado que los tercios eran católicos y esa era la causa por la que luchaban. A ver si hay alguna placa
o algún hito, alguna huella. Ahí veo la cúpula, que debe ser de una de las iglesias catedral. Voy para allá. Aquí hay un inmenso edificio, pero con toda la majestuosidad. Se reza Apostolorum Principi. Apostolorum Principi. Dudo que aquí haya rastro de alguna huella que hayan dejado los tercios españoles. Bueno, estoy en la plaza de donde está la catedral en Alejandría, o Alessandria, mejor dicho. Esta ciudad que en este año tiene unos 90.000 habitantes. Tiene pinta de ser es grande, importante. Y estoy en la plaza donde está la entrada a la catedral. Vamos a ver, porque no encuentro ningún vestigio ni ninguna señal. Seguramente haya algo, pero esté a lo mejor ya adentro y está cerrado. Pero buscando, esta es la plaza donde está la catedral de Santi Pietro e Marco. Y buscando, aparecen en este camino de los tercios, empiezan a aparecer personajes que merecen la pena revisarlos. Aparece, buscando en internet, un tal Julián Romero, nacido en Huémalo, Cuenca, 1518, y muerto el 13 de octubre del 1577 en Alessandria. Fue un militar español del siglo XVI que alcanzó el grado de maestre de campo. Fue caballero de Santiago y miembro del Consejo de Guerra de Flandes. O sea, no fue uno cualquiera. Murió en Alessandria. Vamos a ver cómo murió. Dudo que haya aquí alguna muestra de su fallecimiento, alguna lápida. Bueno, contrajo matrimonio con María Gaitán, con la que tuvo una única hija, Francisca Romero, bautizada en mayo del 1571. Recordemos que él muere en Alessandria en 1577. En Flandes había tenido al menos 3 hijos ilegítimos. Un joven que murió siendo soldado en 1574, una hija llamada Juliana Romero, casada con el capitán Francisco del Arco Torralba, y un hijo llamado Pedro de Ibarrola. Bueno, pues este soldado español, este Julián Romero, aquí estaba. Luego investigaremos un poquito más en detalle y si acaso hacemos algún breve para que se conozca mejor. Pero tras el edicto perpetuo de 1577, las tropas españolas se vieron obligadas a abandonar los Países Bajos y fueron conducidas a Italia, es decir, muere el mismo año en el que se produce un hecho histórico que es el edicto perpetuo, donde se obliga a las tropas a abandonar los Países Bajos. Todavía faltaba con la guerra con Flandes, porque en mi camino de la Valtellina empezó a construirse el fuerte de Fuentes en el 1602-1603. Con lo cual aquí hubo idas y venidas, que seguramente desde el comienzo del camino pues han sido 150 años, donde además han ido habiendo variantes, ha sido dinámico, ha sido cambiante en función de las circunstancias geopolíticas. Pero bueno, este señor Julián Romero ocupó cargos de prominencia dentro del tercio y
tras el edicto de abandonar los Países Bajos, fueron conducidas a Italia. Se alojaron en Liguria y se les ordenó embarcarse para España en junio de ese año. Julián Romero fue nombrado castellano de Cremona, pero don Juan de Austria, recordemos, hijo bastardo de Carlos V, solicitó después el regreso de los tercios, y a Julián Romero se le encargó que dirigiera a las tropas que debían marchar desde Italia a Flandes, con rango de maestre de campo general. Es decir, a este Julián Romero se le encarga que dirigiera las tropas que debían marchar desde Italia a Flandes. En el trayecto entre Alessandria de la Paglia y Solero le sorprendió la muerte mientras conducía las tropas montando a caballo. Tenía 59 años y había perdido un ojo, una pierna, un brazo, 3 hermanos y un hijo en combate, viviendo como militar toda su vida, con 54 años. Y es que no salía gratis a las tropas que surcaban este camino de los tercios, este camino español, porque estaba, aparte de tener grandes vicisitudes dentro del trayecto, luego les esperaba el combate y la guerra. Y si sobrevivían, sobrevivían como este general de campo, Julián Romero, nacido en Cuenca y que vino a fallecer aquí, Alessandria, norte de Italia, perteneciente en el 16 al milanesado. Alessandria al sur-oeste, ya acercándonos cada vez más a Milán. Julián Romero, dudo que aquí lo recuerden. Nosotros le recordaremos. Atención, porque siguiendo investigando dentro del portal elcaminoespañol.com, súmate al camino, Julián Romero, el Fernando Alonso de los tercios de Flandes. Es decir, era un prócer que yo no lo conocía. A ver si indica algo acerca de él, aparte de toda su historia, que analizaremos concienzudamente. Camino Español. El Camino Español conseguiremos, con el trabajo de determinación que nos caracteriza, léase, por cansinos, y con vuestra ayuda y colaboración, que los de Alessandria de Paglia pongan una placa que recuerde que allí descansa Julián Romero, el de las hazañas, un humilde español que tocó su cielo con los dedos. Es decir, pero no está de más seguir recordando por todo lo bueno de su actitud y aptitud, aunque ese ya sea esfuerzo de los españoles de ahora. Así que, si pasáis por Alessandria de Paglia, aquí recomienda a los amigos del Camino Español, tal vez haciendo el Camino Español, de donde la población es etapa, pasad a visitar la iglesia de Santiago de la Victoria y rezad un Padre Nuestro por su alma, porque en ese santo lugar descansa su cuerpo. Es decir, nos vamos a Santiago de la Victoria, aquí en Alessandria. Bueno, ahí están las campanadas de las 8, puntual. Vamos a dejar que terminen.
Bueno, doy comienzo. He intentado buscar, según la información de elcaminoespañol.com, la iglesia de Santiago de la Victoria, en Alessandria, pero no la he encontrado por todos los medios. Entonces me he venido a la iglesia de Santa María del Castillo, que está en la plaza del mismo nombre, por asemejanza con algún tipo de hermandad parecida, Santa María del Castillo. Me sonaba más en español, puede que le hayan cambiado el nombre. En cualquier caso, voy a utilizar esta iglesia para dar testimonio de que aquí murió un ilustre de los tercios de España, Julián Romero. Hago aquí una pequeña interrupción por unos instantes que me ha permitido meter el montaje no lineal. Esta pieza del futuro me encuentro ya en España, y es que, como estáis viendo, me resultó muy difícil en Alessandria encontrar un vestigio, un resto, una placa que pudiera haber recordado para hacer mención a ese personaje ilustre que descubrimos en esta parte del camino de la Lombardía. Pues bien, me he venido hasta el corazón de la serranía de Cuenca, aquí en Castilla-La Mancha, para poder ponerle la cara que le ha puesto un escultor, don Lorenzo Redondo, como homenaje a este personaje ilustre nacido en el pueblo de Huélamo, en plena serranía conquense. Venir a rendir homenaje, a contar y a ver cómo es esta estatua que viene a representar a este personaje ilustre de los tercios, don Julián Romero de Ibarrola. Pues bien, esta estatua, erigida en el 2018 gracias a la contribución de los fondos del Ayuntamiento y de la Diputación de Cuenca, hoy podemos venir aquí como excusa a este pueblo pequeño enclavado en la mitad de la serranía y rendir culto, hablar sobre él y rendir homenaje en este intento de iconodalía. Por cuánto tiempo hoy podemos decir que hemos venido a ver, y para eso quedará este otro vestigio audiovisual. Hemos venido a ver y a hablar y a dar a conocer este personaje que no pude encontrar en Alessandria y que hoy puedo venir a contaros desde el corazón de Cuenca, desde el corazón de la península ibérica. Volvemos de nuevo con el recorrido del Camino Español de la Valtelina. No os perdáis un interesante e inesperado final. Un ilustre de los tercios de España que fue llamado a la misión de conducir a las tropas desde Italia a Flandes y que falleció en el 1577 como consecuencia de las heridas sufridas en una caída del caballo. En cualquier caso, este personaje siempre se recuerda a los mayores y la cantidad de soldados, pero que sirva por el personaje el homenaje al resto de aquellos que osaron y que se atrevieron en sus distintos linajes y orígenes a cruzar este camino español que dan muestra de que era todo menos un camino de rosas. Este personaje, Julián Romero, acabó tullido, le faltaba un ojo, una pierna, perdió hermanos y hasta algún hijo, y en esas condiciones falleció aquí. Es indiferente si hay una placa de recuerdo a él y por ende a los tercios. En cualquier caso, yo levanto aquí testimonio de que yo he pasado enfrente de esta iglesia de Santa María del Castillo en Alessandria, y por lo tanto recordaremos sus hazañas y su memoria. Julián Romero, uno de los personajes que he encontrado gracias a mi paso
por Alessandria en el Camino Español de los Tercios de la Valtelina.